Saludos y bienvenidos a todos. En este tutorial les voy a enseñar a crear exámenes o cuestionarios interactivos utilizando el programa Wondershare Quiz Creator. Este programa nos permite crear de una manera muy sencilla cuestionarios o exámenes, así como también encuestas con un estilo muy profesional, ya que nos permite hacer el uso de elementos multimedia como pueden ser audios, videos, imágenes o páginas web, brindando de esta manera una experiencia de evaluación sencilla pero innovadora a los usuarios. A mi forma de ver, es uno de los mejores programas para crear cuestionarios e incluirlos en las plataformas educativas virtuales, ya sea en formato HTML, SCORM u otros formatos, algo que en la actualidad es muy necesario, inclusive como refuerzo para las clases presenciales. Bueno, dicho esto, vamos a revisar paso a paso el funcionamiento de Quiz Creator y cómo crear un cuestionario o encuestas. Bien, una vez que hemos instalado el programa, se nos crearán estos dos iconos. El primero es el programa y el segundo es el icono que nos llevará a la página web del Wondershare Quiz Creator. Bien, entonces para abrir el programa vamos a dar doble clic en este icono y se nos abrirá esta ventana. Aquí vamos a revisar esta parte izquierda que nos permite crear cuestionarios y esta parte derecha que nos permite crear encuestas. Bien, acá tenemos entonces primero crear un nuevo cuestionario, crear un cuestionario en Word y crear un cuestionario en Excel. En la parte de abajo tenemos esta carpetita que dice Browse, que nos permitirá navegar hasta encontrar la carpeta donde se crean los cuestionarios o los proyectos. Comúnmente el Quiz Creator graba los proyectos aquí en My Quiz y luego en Projects, ¿sí? En Mi Cuestionario y en Proyectos. La extensión de los cuestionarios será WQC. Bien, luego tenemos la opción de importar cuestionarios desde Word o desde Excel. Esto lo revisaremos más detalladamente luego, ya que tenemos que saber exactamente cómo es el proceso para importar cuestionarios desde Word o Excel. En la parte derecha tenemos la opción para crear un nuevo o una nueva encuesta y acá abajo tenemos de igual manera la carpeta para navegar y encontrar los proyectos que en este caso hayamos creado como encuestas. La extensión en este caso será WSCX. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a crear un nuevo cuestionario. Vamos a dar un clic aquí e iremos a la pantalla principal del programa. Bien, esta es la pantalla principal del Quiz Creator, en donde vamos a crear nuestro cuestionario. Pero previamente, antes de pasar a crear un cuestionario, me gustaría indicarles algunas partes de la interfaz de este programa. Así que vamos a empezar por esta parte. Como cualquier otro programa, tenemos las opciones de nuevo, abrir, guardar, guardar como, importar y cerrar, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cada una de estas. Primero vamos con nuevo, en este caso cuestionario. El nuevo cuestionario tenemos tres opciones. Crear un proyecto o crear un cuestionario nos permite crear un nuevo proyecto para añadir preguntas, un nuevo cuestionario para añadir preguntas. Luego tenemos la opción de crear un cuestionario en Word. En este caso nos va a permitir obtener una plantilla de Word para añadir preguntas. Acá tenemos la otra opción, crear cuestionario en Excel. De igual manera nos permitirá obtener una plantilla de Excel para añadir preguntas. Bien, esto lo vamos a analizar más adelante con ejemplos. Luego tenemos la opción de abrir. Tenemos aquí y tenemos acá arriba en esta carpetita que la vemos aquí, ¿no? Entonces, al
posicionarnos o al ubicarnos en la parte que dice abrir, acá al lado derecho nos va a mostrar la lista de cuestionarios que hemos abierto recientemente. En este caso no hemos abierto ningún documento, no hemos abierto ningún cuestionario, por eso no está la lista aquí. Aquí nos permite abrir, o mejor dicho, nos va a desplegar hasta un máximo de 5 documentos, ¿no? Hasta 5 documentos nos permitirá ver en esta parte. Bien, entonces podemos darle un clic aquí en abrir y nos abrirá esta ventana donde podemos, como les dije ya anteriormente, podemos navegar hasta llegar a la carpeta My Quiz o My Survey. Recuerden que el Quiz Creator nos va a guardar los archivos o los cuestionarios dentro de la biblioteca documentos, y luego, si es un cuestionario, dentro de la carpeta My Quiz, mi cuestionario, y si es una encuesta, dentro de My Survey, ¿no? Y lógicamente dentro de las carpetas proyectos, ¿no? Bueno, de igual manera podemos darle un clic acá, es lo mismo, ¿no? Este sería un acceso rápido, ¿no? Un acceso más rápido para llegar a esta parte. Bien, luego tenemos las dos opciones de guardar y guardar como. Como ustedes pueden ver aquí, esto está desactivado, obviamente porque aún no hemos creado una sola pregunta o un cuestionario. En el momento que ya empecemos a crear una pregunta, esto se va a habilitar, ¿no? Guardar y guardar como podemos ver acá arriba también este icono, ¿no? Bien, luego tenemos la opción de importar. En este caso nos va a permitir importar preguntas, ¿no? Importar preguntas desde Word, ¿no? Nos permitirá importar preguntas desde un documento de Word. En esta otra opción nos permitirá importar preguntas desde una base de datos de Excel, y en este caso nos permitirá importar preguntas desde, o importar un cuestionario, mejor dicho, no, en este caso es diferente, nos permitirá importar un cuestionario o importar preguntas de un cuestionario previamente guardado, ¿no? Entonces, más o menos como la opción de abrir. Bien, esto de igual manera vamos a revisarlo luego con ejemplos. Acá tenemos la otra opción que dice nueva encuesta. Si yo le doy clic aquí, se me va a abrir otra parte del programa, otra ventana, donde en cambio nos va a permitir crear una encuesta, ¿sí? Como ustedes pueden ver, las herramientas son prácticamente las mismas, ¿no? La barra de herramientas. La única diferencia, si vemos acá, es que aquí tenemos los tipos de cuestionarios, ¿sí? Los tipos de preguntas para el cuestionario. En cambio acá tenemos los tipos de preguntas para la encuesta, ¿sí? Entonces, en este caso también en algún momento vamos a crear una encuesta. Bien, eso lo veremos más adelante. Y por último tenemos la opción de cerrar. En este caso, si yo doy un clic aquí, lo que se va a cerrar no es del programa sino el documento. Como vemos acá, se nos cerró la parte en donde vamos a crear nuestro cuestionario, ¿sí? Entonces tendríamos que nuevamente dar un clic aquí, nuevo quiz o nuevo cuestionario, ¿sí? Y se nos vuelve a abrir esta parte. Y por último tenemos este botón de acá que dice salir de Quiz Creator. Entonces si yo le doy un clic aquí, lo que se va a cerrar es el programa. Bien, entonces inmediatamente vamos a pasar a revisar esta otra parte, que sería la barra de herramientas. Acá tenemos dos tipos de barras de herramientas: la barra de herramientas de inicio y la barra de herramientas de ayuda. Bien, en esta parte tenemos cada uno de estos botones o iconos en donde vamos a ir revisando cada uno. Por ejemplo, acá tenemos la opción de pregunta. Si yo le doy clic aquí, ¿qué es lo que me aparece? Los tipos de preguntas que yo puedo ingresar a mi cuestionario. Por ejemplo, tengo preguntas de verdadero o falso, elección múltiple, respuesta múltiple, llenar el espacio en blanco, emparejar
secuencia, banco de palabras, hacer clic en el mapa, corto ensayo y página en blanco. Bien, en este caso lo mismo que estamos viendo acá, estamos viendo acá también. Entonces de paso vamos a ver esta parte. Esta parte entonces es una ventana en donde vamos a poder escoger la pregunta que queremos ingresarle acá a nuestro cuestionario. Bien. La diferencia acá es esta parte de acá arriba. Por ejemplo, si yo ya no le doy un clic aquí en donde dice question pregunta, si no le doy más bien acá arriba, se va a abrir esta pregunta, nueva pregunta, ¿no? Donde me va a mostrar lo mismo que tenemos acá, una diferencia de que acá tenemos con una ya previsualización de cómo nos va a quedar la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta de verdadero o falso y las dos opciones para contestar. Y acá abajo tenemos una pequeña explicación sobre lo que se refiere en este caso la pregunta de verdadero o falso, como por ejemplo acá tenemos la pregunta de elección múltiple, ¿sí? Nos está mostrando asimismo una vista previa de cómo va a quedar nuestra pregunta y las opciones para escoger la opción correcta. Bien, por ejemplo, acá ¿qué es lo que dice? Elección múltiple. Una pregunta de elección múltiple requiere que la persona que está realizando el cuestionario seleccione una sola opción correcta de un máximo de 9 opciones posibles. Es decir, aquí, como ustedes están viendo, tenemos 4 opciones para escoger una sola, pero podríamos añadir más, ¿sí? Bueno, luego tenemos la opción de respuesta múltiple, que es diferente entonces a esta de acá. A veces hay un poco de confusión entre estas dos, pero la diferencia es que entonces en elección múltiple podemos escoger una sola respuesta correcta. En cambio, en respuesta múltiple podemos escoger varias, como estamos viendo acá, ¿sí? Podemos escoger algunas opciones de respuesta. En llenar el espacio en blanco tenemos la pregunta, una oración y un espacio en blanco aquí y el lugar donde vamos a insertar o a ingresar la palabra que falta en el espacio en blanco. Luego tenemos la opción de emparejamiento, ¿no? Emparejar, tenemos la pregunta y las opciones para emparejar, ¿no? Entonces, luego vamos a crear un ejemplo. Luego tenemos la opción de secuencia, es decir, va a estar la pregunta y las opciones en donde vamos a ir ordenando de acuerdo a la secuencia que sea la correcta. Tenemos banco de palabras. De igual manera tenemos la pregunta y un banco de palabras de las cuales debemos escoger la opción correcta. Tenemos la opción de hacer clic en el mapa. Aquí no solamente puede ser un mapa, puede ser cualquier otro gráfico en donde a lo mejor ustedes quieran escoger, a lo mejor no como en este caso, dice por favor marque en el mapa en donde está ubicado China, ¿sí? Ustedes a lo mejor lo pueden crear de otra forma, a lo mejor con otro gráfico, escogiendo otra opción, otro aspecto, ¿no? Bien, y por último tenemos short essay, corto ensayo. De igual manera, en este caso tenemos la pregunta y una parte en donde vamos nosotros a poder ingresar un corto ensayo, un corto comentario, un criterio, en fin, como ustedes quieran verlo, ¿no? En muchos casos esta pregunta de aquí que dice corto ensayo no va a tener puntuación. Es como acá también, página en blanco. Simplemente va a ser una página en blanco en donde nosotros vamos a poder añadir comentarios o cualquier información que queramos añadir a nuestro cuestionario. Entonces no va a tener tampoco puntuación. Bien, bueno, acá tenemos el icono o el botón, como ustedes quieran llamarlo, de las propiedades del cuestionario. En este caso nos va a permitir editar las propiedades de un cuestionario o nos va a permitir ingresar cierta información a un cuestionario. Entonces, si yo le doy un clic aquí, se me va a abrir una ventana donde yo puedo ingresar
como por ejemplo el nombre del cuestionario. Si ustedes se dan cuenta acá tenemos el título del cuestionario, ¿no? En esta parte. Si yo ya no quiero que diga el nuevo cuestionario, entonces aquí donde dice título del cuestionario yo tendría que poner el título que yo crea conveniente de acuerdo al cuestionario que yo voy a crear. Por ejemplo, en este caso voy a poner matemáticas, ¿no? Mi cuestionario va a ser de matemáticas. Entonces, entonces en este caso mi cuestionario sería de matemáticas. Si yo le doy un clic aquí en OK, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, cambió ya el título de mi cuestionario. Entonces, cosas así, no vamos a editar información, por ejemplo, sobre el autor. Bueno, todo esto vamos a ir viendo una vez que ya estemos creando el cuestionario. No quiero cansarles mucho, así que por lo pronto vamos a dejar esto así. Acá tenemos información entonces del cuestionario, tenemos configuración del cuestionario, resultados del cuestionario, configuración de las preguntas y tenemos esta opción que dice otros, ¿no? Entonces todo esto vamos a irlo viendo detalladamente más adelante, el momento que vayamos creando ya un cuestionario. Por lo pronto vamos a ver solo lo más básico, lo más importante. En este caso estamos simplemente viendo la barra de herramientas. Como ustedes ven aquí ya quedó grabado el nombre del cuestionario, matemáticas. Yo quiero regresar a como estaba, entonces tendría que poner aquí este botón que dice default, ¿no? Regresar entonces los datos a como estaban anteriormente, nuevo quiz, ¿no? Entonces cualquier información que ustedes ingresen en esa ventana de propiedades regresará a su estado anterior dándole un clic en ese botón default. Bien, luego tenemos el botón o el icono de Player Template. Como ustedes pueden ver ahí dice crea y edita plantillas, ¿no? Para los cuestionarios en este caso. Bueno, si ustedes le dan un clic aquí, se va a abrir una ventana en donde vamos a ver los tipos de plantillas que tenemos para añadir a nuestro cuestionario. Si le damos clic en esta parte, ahí estamos viendo todos los diseños que tenemos en lo que tiene que ver con el modelo del cuestionario, ¿no? Por ejemplo, este es el que viene por default, ¿no? Normalmente en el Quiz Creator. Entonces, si a mí no me gusta este estilo, esta apariencia de mi cuestionario, puedo escoger cualquiera de los que estamos viendo acá. Por ejemplo, yo voy a escoger este que está aquí, voy a dar un clic aquí y se me va a cambiar entonces la interfaz, llamémosle de esa forma, ¿no? Entonces ustedes pueden, como les digo, cambiar en cualquier momento el modelo de su cuestionario. Bien, no piensen que solamente podrán trabajar con estos modelos de plantillas. El Quiz Creator les permite también crear sus propias plantillas y añadirlas acá a la biblioteca, ¿no? Entonces ustedes pueden crear aquí una plantilla, qué sé yo, con el título o el nombre de la institución, de la escuela, del colegio. Pueden poner la imagen que ustedes deseen, aparte de esta que normalmente es una imagen que ustedes pueden añadirle a las preguntas, a la pregunta del cuestionario, ¿no? Es decir, esta imagen puede ser relacionada con la pregunta, pero acá en la plantilla ustedes pueden insertarle un fondo con las imágenes o el diseño que ustedes quieran, ¿no? Entonces eso es lo importante del Quiz Creator, que nos permite modificar nuestros cuestionarios a nuestro gusto, es decir, crear cuestionarios personalizados. Bien, de igual manera ustedes están viendo acá estos botones, ¿no? Outline, Submit, ¿no? Que está en inglés, ¿no? Todo esto más adelante les voy a indicar que también les voy a enseñar que también se puede cambiar a español o al idioma que ustedes quieran.
entonces el cuestionario no es que les va a salir todo esto en inglés. Si ustedes quieren crear de pronto un cuestionario en inglés, pues claro, debería quedar así. Y si no, pues si es un cuestionario para una persona que habla español, a lo mejor como que no va a quedar bien esto, pues no se preocupen, eso van a poder cambiar a español, como les digo, al idioma que ustedes deseen. Acá tenemos esta otra barra también de herramientas, llamémoslo de esa forma, o menús, donde también vamos a poder hacer algunos cambios a esta plantilla. Bien, no quiero cansarles, así que esto lo vamos a ver más adelante, como les dije, en el momento que estemos creando un cuestionario. Bien, entonces vamos a cerrar hasta ahí. Esto no vamos a guardar los cambios, entonces ponemos no. Bien, en este caso vamos a revisar la parte de lo que se refiere a publicar. Tenemos el botón que dice Preview, vista previa. Nos muestra entonces una vista previa del proyecto, ¿no? Para poderle ver cómo nos está quedando, cómo está quedando nuestro cuestionario antes de publicarlo. Y luego tenemos el botón de publicar, ¿no? Es decir, Quiz Creator nos va a permitir publicar el proyecto o el cuestionario en varios formatos, como ya vamos a ver. Bien, entonces vamos a dar un clic en Preview para ver la pregunta que yo he creado. En este caso, aquí yo he creado una pregunta con la opción de verdadero o falso. Bien, entonces vamos a darle un clic en Preview y se nos va a abrir una ventana. En esta ventana vamos a ver varias cuestiones, como por ejemplo el total de preguntas, el puntaje máximo, en fin. Bueno, esto vamos a explicarlo luego, no quiero hacerle muy largo el video en este caso, así que esto lo vamos a ver luego. Vamos a dar simplemente un clic aquí en el botón inicio y vamos a ver la pregunta que yo he creado. Dice: ¿el koala es un oso? Y tenemos las dos opciones de verdadero o falso. Entonces yo en mi caso aquí he creado también, o he insertado una imagen acerca de el tema que estamos hablando, sobre los koalas, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí insertar una imagen o pueden insertar un video, como ustedes gusten. Bien, tenemos los botones de Outline y Submit. Esto, como les dije, todos estos textos, vamos a poder cambiarlos también a español. El título del cuestionario, en este caso yo no lo he puesto porque simplemente es una pregunta que he creado y por simple demostración. Bien, entonces vamos a contestar: ¿será verdadero o será falso? En este caso yo voy a contestar falso. Vamos a poner Submit y en efecto la respuesta fue correcta, es falso. ¿Qué pasa si yo hubiese contestado verdadero? Veamos. En este caso vamos a ver, yo voy a contestar verdadero y vamos a ver qué pasa. La respuesta fue entonces incorrecta. La respuesta era falso, ¿no? La respuesta correcta. Una de las diferencias principales entre los koalas y los osos es que los primeros son marsupiales. Entonces, como ustedes pueden ver, al momento de ustedes ingresar las preguntas, también pueden ingresar en la parte de correcto o incorrecto, también pueden ingresar un feedback, como le llaman acá en el Quiz Creator, ¿no? Es decir, un texto adicional, una explicación adicional a la pregunta. También pueden ingresar, como ven acá, una página web. Si ustedes le dan un clic aquí, se van a ir a la página web donde va a hablar sobre el tema que tenemos aquí de los koalas, ¿no? O de cualquier aspecto que ustedes crean conveniente. En este caso no hemos publicado todavía, simplemente le hemos dado una vista previa. Es por esa razón que no se abre la página en el internet. Bueno, vamos a ver este otro botón que dice publicar. En este caso publica el proyecto a una variedad de formatos. Si yo le doy un clic aquí, tenemos entonces varias opciones. Por ejemplo, tenemos esta opción que dice publicar en la página web del Quiz Creator online, ¿sí? Tenemos la opción de publicar
en nuestra computadora, publicar en mi computador. Entonces podemos publicarlo en formato web, ¿no? Para una página web en formato de Flash. También tenemos la opción de guardarlo como un formato de SCORM AICC en un paquete para la LMS, ¿no? Ya vamos a ver de qué exactamente se trata esto. LMS en inglés es Learning Management System, ¿no? Ya vamos a ver luego esto, así que no se preocupen. En el momento que creemos un cuestionario y lo publiquemos, vamos a explicar detalladamente de qué se trata todo esto. Luego tenemos la opción de guardarlo como un archivo .es, como un ejecutable. Esto sería necesario, por ejemplo, si lo vamos a guardar al archivo en un CD. Y por último, esto también les he de explicar luego cómo podemos grabarlo entonces en un CD. Y por último podemos grabarlo también o publicarlo en formato de Word o de Excel. Bien, en este caso no voy a publicar, ya que tengo una sola pregunta, y porque en este caso se lo vamos a ver detalladamente luego cuando en realidad creemos un cuestionario. Bien, por último tenemos el botón del manejo de resultados, que en este caso obtiene reportes de los resultados, ya sea de un cuestionario o de una encuesta. Esto lo podemos en este caso revisar ya sea en la página online del Quiz Creator o mediante correos electrónicos. Esto lo vamos a revisar más detalladamente más adelante. Bien, y por último tenemos la barra de herramientas de lo que es el internet. Todo esto tiene que ver con la página web del Quiz Creator. Por ejemplo, acá tenemos la parte de lo que es ayuda y soporte, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan ayuda o soporte, tendrán que ingresar acá, ayuda en línea o al centro de soporte. Acá tenemos en cambio esta parte que nos permite revisar si hay actualizaciones del programa, la página de inicio, la página de productos que Wondershare Quiz Creator de pronto puede ofrecernos, y este último icono que habla acerca de la versión que tenemos instalada del programa. Bien, entonces esas son todas las herramientas que tenemos acá. Como les dije, vamos a ir poco a poco viendo con detalle cada una de estas el momento que estemos ya creando un cuestionario. En esta parte es entonces donde vamos a ingresar todas las preguntas de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro cuestionario. Bien, empecemos entonces con la creación de un cuestionario. Esto lo vamos a ver en el próximo video.